hoy día vamos a revisar el código fuente de una cola binomial. Recordemos que una cola binomial vendría siendo, en palabras simples, una lista enlazada, ¿cierto?, de árboles binomiales. ¿Ya? ¿A qué corresponde un árbol binomial? Vendría siendo a un árbol de heaps, en este caso de min heap. Si se fijan, la estructura del min heap, nosotros siempre hablamos de un árbol binario, pero en este caso se notan ciertas particularidades, ¿ya? Que no tenemos solamente un árbol binario, sino que puede ser un árbol de múltiples hijos, y que en ese caso igualmente va a cumplir la condición de min heap. Acuérdense que la del min heap es de que su padre es menor que sus nodos hijos, ¿ya? Yo previamente dibujé los mismos datos que teníamos en el main y los fui insertando uno a uno, ¿ya? Si se fijan, aquí tenemos ya nuestra cola binomial. Si se fijan, cada nodo o cada conjunto de nodos representa a un árbol. Esto está enlazado, obviamente el 15 está enlazado con el 6 está enlazado con el 1, ¿ya? Entonces, como les decía, esto no es más que una lista enlazada que está unida, ¿cierto?, con las raíces de cada árbol. Aquí la gracia de este diagrama es que, bueno, esto sería la parte, la representación lógica, como dice aquí la página, y obviamente tenemos una representación interna, que esa es la que a nosotros nos interesa, porque que el nodo tiene varias características. Por ejemplo, en este caso estamos viendo su representación interna y apuntan las flechitas, ¿cierto?, para todos lados. Entonces, si se fijan, acá tenemos el nodo que está conectado, ¿cierto?, como hermano. Además tenemos una flecha hacia abajo en el 6 que apunta al 21. Ese sería su hijo. Y viceversa, el 21 apunta al 6. O sea que también tenemos una conexión, ¿cierto?, con el padre. Hay una bidireccionalidad en cuanto al flujo. Nosotros podemos ir del 6 al 21 y del 21 al 6. ¿No? ¿Qué otra cosa aquí tenemos? Obviamente el valor, que sería por ejemplo el 1, el 7, el 10, etcétera, etcétera. Y también tenemos en azul el grado. El grado de un árbol, ¿cierto?, va a corresponder, en este caso, por ejemplo, 2 elevado a 0 es 1, y por eso representa que solamente tenemos un nodo. 2 elevado a 1, o sea que este árbol tiene 2 nodos. Y en este caso, este árbol es 2 elevado a 3, y por lo tanto debería ser 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Debería tener 8 nodos. Y exactamente tiene 2, 4, 6 y 8. Entonces, más o menos ya entendemos la representación, ¿cierto? Por lo tanto, pasemos a revisar el código. Ya, en nuestro main tenemos, ¿cierto?, los mismos valores que habíamos visto dibujados. Luego, aquí yo estoy haciendo un print. Y finalmente, acá estamos llamando a la función de buscar el mínimo. Antes de revisar el resultado, vamos a revisar, antes que se nos olvide, revisar, ¿cierto?, cómo está compuesto el nodo de una cola binomial. Entonces, como les decía, el nodo de una cola binomial, ¿cierto?, tiene su padre, el hermano, el hijo, y tiene, en este caso estamos guardando en números, su dato, ¿cierto?, la key. También tiene, como les comentaba, su grado. ¿Cuál es la particularidad de los grados o de un árbol con cierto grado en una cola binomial? Muy bien, Diego, dice que no pueden repetirse. O sea que solamente podemos tener, por ejemplo, un árbol de grado 0, un árbol de grado 1 y así sucesivamente. Ya, en cuanto al constructor, aquí la única forma de construir esto, obviamente hay muchas implementaciones. Esta implementación, ¿cierto?, tiene solamente un constructor. Perfectamente podríamos definir otro constructor, pero para este caso
solamente vamos a ver este. Lo primero que recibe, ¿cierto?, sería su padre, el hermano, el hijo, el valor y el grado para construir, ¿cierto?, el nodo. Y, por supuesto, ¿cierto?, una vez recibidos los datos, se los pasamos al propio objeto. Este lo vamos a explicar un poco más adelante, cuando lo ocupemos. Y aquí tenemos simplemente una función para comparar entre un dato, el dato obviamente del objeto, y uno que recibimos, ¿ya? Finalmente tenemos un print que lo que hace es ayudarnos a mostrar nuestra cola binomial por consola. Entonces, ahora lo ejecutamos. Vamos a darle run file. Y si se fijan, tenemos nuestra cola binomial. Ahora, como siempre he dicho, es difícil, obviamente, dibujar por consola. No va a quedar exactamente igual al diagrama que nosotros vimos en la página web. Pero si se fijan, acá está el 15, que sería de grado 0. Sería el nodo que está solito. Luego tenemos el 6 y, a su vez, el 21, que es hijo del 6, que sería nuestro árbol de grado 1. Y finalmente tenemos nuestro árbol de grado 3, con la raíz obviamente 1, sería hijo 2, el 10 y el 7, y los posteriores, ¿cierto?, hijos de los propios nodos. Después pueden ir comparándolo para que lo vean, ¿cierto?, con la página web, y esto coincide perfectamente. Entonces, vamos a lo que realmente nos interesa, el insert. Vamos a la clase cola binomial. Como siempre, nosotros tenemos que tener un atributo en nuestra cola binomial, ¿cierto?, que es de tipo nodo, para obviamente hacer todo el enlace. Entonces tenemos nuestra cabeza. Acuérdense que se llama cabeza porque prácticamente es una cola, ¿cierto?, de árboles. Acuérdense que en las colas nosotros le decimos cabeza. Cuando tenemos, por ejemplo, un árbol binario, le decimos root. ¿Ya? Esa es una diferencia. Entonces tenemos nuestro constructor para construir nuestra cola binomial y inicialmente la dejamos en nulo, ¿ya? También tenemos otro constructor, el que recibimos un nodo y este a su vez va a ser, ¿cierto?, la cabeza. Este lo vamos a ocupar más adelante, así que por eso es importante tener estos dos constructores. Ahora, ¿qué es lo que hace el insert? El insert lo único que hace simplemente es crear una cola binomial. Yo la estoy llamando temp, es un temporal. Fíjense que lo estoy creando dentro de la propia clase de cola binomial. Y luego a temp.get, o sea, a su cabeza, le estoy diciendo que se inicialice el nodo con esta información. Ahora, ¿por qué hay tantos nulos? Porque recuerden que este es un nodo solito, ¿ya? Es un nodo que no tiene padre, ni hijo, ni hermano. Recuerden que el constructor, vamos a darle aquí, recuerden que el constructor pide el padre, el hermano y el hijo. Luego la clave y el grado. Y acá estamos dejando en nulo el padre, el hermano, el hijo, porque acuérdense que es un nodo solo. Estamos pasando el dato, nuestro valor a insertar, y le estamos diciendo automáticamente que es un árbol de grado 0. ¿Ya? Acuérdense que el de grado 0, ¿cierto?, es cuando está nuestro nodo solo. Y aquí viene la gracia. Nosotros decimos que ahead, fíjense que es ahead de nuestra propia clase, no de temp. ¿Ya? Head es igual a binomial heap union. O sea que queremos hacer una unión de nuestros árboles binomiales, ¿ya?, del actual con el que nosotros acabamos de crear, que es el temp. Aquí viene la parte más o menos compleja. En binomial heap union, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer un merge de
los árboles binomiales. Acuérdense que nosotros vamos construyendo varios árboles y al momento de nosotros insertar uno nuevo, este se considera como un árbol aparte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer, ¿cierto?, nuestro merge para meter todo temporalmente dentro de una cola binomial. Y ¿por qué le digo temporalmente? Porque temporalmente vamos a tener varios árboles de grados similares, ¿ya? Entonces, antes de continuar, ¿cierto?, nuestra unión, tenemos que revisar el merge. Y aquí está. Entonces, recibimos H1 y H2. ¿Qué corresponde a H1? H1, ¿cierto?, es nuestra propia cola binomial. Y H2 es el valor que nosotros acabamos de crear, el que está solito. Entonces, hacemos una copia, creamos dos nodos temporales, H1 y H2, y le copiamos, ¿cierto?, su cabeza, H1.get y H2.get. Ahora, aquí hay una pequeña validación. Por ejemplo, si H1 no existe, significa que nuestra cola binomial obviamente está vacía y por lo tanto lo que nosotros estamos recibiendo, nuestro nodo solito, es nuestro primer elemento y por lo tanto retornamos directamente H2 y no es necesario revisar todo este código. Caso contrario, si H2 fuera nulo, solamente retornamos, ¿cierto?, H1. Ahora, si ambos H1 y H2 no son nulos, entonces nosotros tenemos que hacer la mezcla de todos nuestros árboles binomiales. Tenemos lo primero, hacer una copia, o mejor dicho, creamos H, que vendría siendo una cola binomial vacía, y declaramos dos nodos temporales, inicio y fin. ¿Ya? Esto es muy similar, para que ustedes se ubiquen, a trabajar, ¿cierto?, con listas enlazadas. ¿Qué queremos hacer? Hacer una copia de dos listas enlazadas diferentes, ¿ya?, pero de forma eficiente. O sea que tenemos que revisar. Acuérdense que lo primero que lo que nos dice nuestro algoritmo es que nosotros tenemos que ordenar en base al grado de nuestro árbol, tenemos que ordenar nuestra cola binomial. Primero van los de grado 0, ¿ya? Agrupar todos los de grado 0, luego agrupar todos los de grado 1 y así sucesivamente. Entonces, tenemos un ciclo while que nos dice si H1 es distinto a nulo y H2 es distinto a nulo, significa que tenemos dos listas enlazadas o dos colas con árboles binarios. Y por lo tanto, aquí hacemos una pequeña comprobación. Si el grado de H1 es menor o igual que H2, significa que H1 va primero que H2, ¿cierto? Obviamente. Caso contrario, ¿ya?, H2 iría primero en nuestra lista enlazada. Bueno, si se fijan, acá es lo mismo que acá, solamente que aquí estamos trabajando con H1 y acá estamos trabajando con H2. Obviamente porque aquí estamos haciendo la inserción de H1 porque va primero y luego acá estamos haciendo la inserción de H2 porque en este caso H2 va primero que H1. Entonces, si inicial o inicio es igual a nulo, significa que por ahora nuestra lista enlazada todavía está vacía y por lo tanto hacemos una copia en total. Inicial va a ser igual al fin y aquí va a ser igual a H1. Si no es igual, significa que nosotros tenemos que enlazar, ¿ya?, nuestro H1 y lo dejamos como fin, como hermano del fin. Y luego hacemos un reemplazo, ¿ya? Lo mismo pasa para H2, ¿ya? Si se fijan, al hacer este enlace, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar.
O sea que si nosotros agregamos H1 a la lista enlazada, ahora decimos que H1 va a ser igual a H1.sibling. O sea que avanzamos una posición a su hermano. Y luego empieza, ¿cierto?, la iteración nuevamente. Ahora hace nuevamente la pregunta, ¿cuál es mayor? H1, o mejor dicho, ¿cuál es el grado menor, H1 o H2? ¿Ya? Y nuevamente, si H1 es menor, hace la copia acá, y si H2 es mayor, o sea, es menor, hace la copia por acá. Ahora, en algún momento, porque obviamente las listas no son iguales, no son simétricas, puede que H1 tenga 2 elementos y H2 tenga 5 elementos. Entonces va a llegar un momento en que se van a terminar los elementos de una lista enlazada y por lo tanto va a salir del while. ¿Qué pasa con los demás elementos que están en la lista enlazada que sobraron? Bueno, para eso está esta condición. Si H1 es igual a nulo, significa que H1 ya se terminó de evaluar, pero quedan elementos en H2 y por lo tanto le decimos que lo agregue como hermano a fin. ¿Ya? Caso contrario, si H2 se quedó sin elementos, pero todavía quedan elementos en H1, hacemos exactamente lo mismo. Dejamos como hermano, ¿cierto?, de fin los elementos que nos quedan en H1. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? La cola binomial que nosotros acabamos de crear, le decimos que h.head va a ser igual a inicial, porque acuérdense que esto es una copia por referencia. Todo lo que nosotros vamos copiando se va enlazando. Acuérdense que inicial es una copia de fin, por lo tanto, cada vez que nosotros trabajamos con fin, realmente también estamos trabajando con inicial. Entonces, como aquí nos pide que lo que nosotros retornemos sea una cola binomial, nosotros hacemos esta copia. Cola binomial, luego decimos que la cabeza de esa cola binomial va a ser igual a ini, y finalmente retornamos nuestra cola binomial. Con eso ya nosotros deberíamos tener una cola binomial, ¿ya?, que momentáneamente tenemos varios árboles, pero están agrupados, ¿cierto?, en base a sus grados. O sea, vamos a tener varios de grado 0, varios de grado 1, etcétera, etcétera. Ahora viene la parte interesante. Bueno, lo anterior también era interesante. Acá estábamos, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos que hacer la fusión de nuestros grados. Acuérdense que una restricción de la cola binomial es que no pueden haber dos árboles de grado igual. Y por lo tanto, si hay dos árboles de grado igual, estos se tienen que fusionar y se transforma, ¿cierto? Por ejemplo, si hay dos de grado 0, se transforma en un árbol de grado 1. ¿No? Sigamos. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra cola binomial temporal, es h. Preguntamos si h.get es igual a nulo, o sea que si en realidad lo que nosotros unimos no nos dio nada, retornamos automáticamente nulo. Si no es el caso, eso en realidad es una pequeña validación. Y finalmente, aquí es donde nosotros empezamos a trabajar. Tenemos que declarar tres temporales. Yo los llamo anterior, actual y siguiente. ¿Ya? Obviamente, actual va a ser la cabeza de nuestra cola binomial. Anterior va a ser igual a nulo porque una vez que estamos en la cabeza, ¿cierto?, es el primero, no tenemos anterior. Y el siguiente va a corresponder al hermano del actual, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es, mientras exista un siguiente, ¿ya? O sea que si siguiente es distinto a nulo, nosotros podemos ir iterando. Significa que tenemos varios elementos y tenemos que ir comprobando si es que es necesario fusionarlos. Entonces, aquí hacemos la pregunta de rigor. Si el grado del nodo actual es distinto que el del siguiente, significa que los grados son distintos, ¿cierto? Y solamente nosotros tenemos que avanzar. No es necesario
hacer una fusión. Entonces, el actual se va a transformar, ¿cierto?, en el anterior, y el actual ahora va a ser el siguiente. Ya, eso me interesa que quede claro. Ya, esa es una condición. Y si no, o mejor dicho, entra en esta condición si pasa eso, o significa que el hermano de siguiente es distinto a null, y a la vez el hermano, ¿cierto?, del siguiente, su grado es igual al grado actual. Si es así, nosotros tenemos que avanzar. Luego, ¿qué pasa si no caemos en esa condición? Significa que los valores o los grados, mejor dicho, son iguales y por lo tanto es necesario hacer una fusión. Entonces, ¿qué tenemos que considerar en esta fusión? ¿Cuál es el árbol que va a ir en la raíz? Acuérdense que esto tiene la consideración de que sigue las reglas del min-heap. Y el min-heap, ¿cierto?, tiene como raíz el menor valor. Por lo tanto, pregunta si actual.key es menor o igual, o porque puede aceptar números repetidos, actual.key es menor o igual que siguiente.key, significa que el actual es el menor, por lo tanto, nosotros hacemos una fusión de actual como raíz y luego siguiente va a quedar, ¿cierto?, como hijo de actual. Y acá está binomial link, el método que está en el nodo, que vamos a ver a continuación y que había quedado pendiente. Pero antes tengo que terminar de explicar esta parte. Obviamente, para no perder los enlaces siguientes, antes de hacer la fusión, ¿ya?, nosotros tenemos que decir que el actual, o mejor dicho, el hermano de actual, va a ser igual a el hermano de siguiente, ¿ya? De tal forma que no perdamos los demás enlaces que están en la cola enlazada, o sea, en la lista enlazada, antes de hacer nuestra fusión. Entonces, revisemos binomial link. Binomial link, ¿qué es lo que hace? Está, acuérdense, en la clase nodo, y por lo tanto la revisamos a continuación. Decimos que recibimos un z, que es nuestro nodo que va a quedar como raíz. Z va a ser, ¿cierto?, el parent. ¿De quién? Del propio nodo. O sea, en este caso, si se fijan, siguiente llamó a la función binomial link. Entonces, ¿quién va a quedar como raíz? Actual. ¿Y quién va a quedar como hijo? Siguiente. Entonces, parent va a ser igual a z. Luego, el hermano va a ser igual al hijo de z. El hijo de z va a ser igual a this, o sea, al propio nodo, la inicialización o la instancia propiamente tal. Y obviamente, como nosotros hicimos una fusión, tenemos que aumentarle el grado. O sea, aquí ya no sería 0 si tuviéramos ese nodo solo. Al momento de fusionarlo va a pasar a ser un grado superior, que sería el 1. Y con eso hacemos la fusión. Luego, en esta condición, ¿cierto?, cuando actual es menor que siguiente, ahora tenemos la contraria, cuando siguiente es menor que el actual. Y por lo tanto, es muy similar al anterior, pero tenemos que tener ciertas consideraciones. El enlace, ¿cierto?, para no perder los hermanos, es un poco más complejo. Preguntamos si anterior es igual a nulo. Si es así, significa que el head apunta netamente a siguiente. Si no, decimos que el hermano de anterior va a ser igual a siguiente, ¿ya? De esa forma no perdemos, ¿cierto?, nuestros punteros en la lista enlazada. Todo eso previo al fusionamiento. Ahora, acuérdense, en este caso, siguiente es el menor que el actual. Por lo tanto,
actual llama a binomial link para que siguiente quede como la raíz de este nuevo árbol fusionado. Como ya lo explicamos, no hay mucho más que decir. Y luego tenemos que decir que actual va a ser igual a siguiente, ¿ya? Esto es para evitar, ¿cierto?, la duplicidad. Nosotros aquí hicimos la fusión. Si no hacemos esta línea, van a quedar, ¿cierto?, nuestro actual va a quedar repetido. Y por lo tanto, tenemos que hacer este reemplazo. Finalmente, esos son los casos donde nosotros hacemos la fusión, ¿cierto? O el avance. Luego de cada revisión de cada caso, nosotros tenemos que, obviamente, ir avanzando. Acuérdense que esto es una lista enlazada, donde temporalmente tenemos árboles de igual grado. Una vez que lo va fusionando, nosotros tenemos que decir siguiente es igual a actual.sibling. ¿Para qué? Para que obviamente podamos ir avanzando, ¿cierto?, en esta lista enlazada. Cuando ya siguiente sea nulo, o sea, no existen más elementos a revisar, termina nuestro ciclo iterativo y podemos hacer simplemente un retorno, ¿cierto?, de la cabeza de nuestra cola binomial. Y con eso ya debería quedar nuestra cola binomial. Primer paso, acuérdense, el merge hizo la unión de los dos árboles binomiales, donde temporalmente teníamos árboles con grado igual, y luego en la unión, ¿cierto?, a partir de acá en adelante, nosotros fusionamos esos grados iguales, y por lo tanto, terminamos de hacer nuestra inserción. Si se fijan, la inserción es bien compleja, llama a bastantes métodos auxiliares para poder solamente hacer la inserción. Porque en sí la estructura, como maneja el nodo, como maneja muchos punteros, todo esto tiene que obviamente quedar concordantes. Nos quedaría el binomial heap minimum. Como nosotros sabemos que nuestros árboles cumplen la condición de min heap, más que recorrer los hermanos, nosotros tenemos que recorrer las raíces, ¿cierto?, de nuestros diferentes árboles que están en nuestra lista enlazada. Recuerden que el 1 es una raíz, el 6 es una raíz y el 15 es una raíz. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar el mínimo dentro de una cola binomial, tendríamos que hacer una pequeña iteración por todas las raíces y lo vemos a continuación. Sí, dice, el head es igual a null, obviamente no tenemos un mínimo, o no tenemos una cola binomial, y por lo tanto retornamos el -1. Si no, significa que nuestra cola binomial existe, y por lo tanto hacemos una copia de head, que la vamos a llamar current, que en definitiva en español, ¿cierto?, es nuestro actual. Por lo tanto, inicialmente nuestro mínimo va a ser el actual, junto aquí, obviamente, porque le sacamos el valor. Y con una simple iteración nosotros vamos revisando, ¿cierto?, todas las raíces. Mientras current sea distinto a nulo, nosotros revisamos si el actual punto aquí es igual al mínimo. Si es menor, significa que nosotros tenemos que actualizar el mínimo. O sea, mínimo es igual a current.aquí. Luego de hacer eso, lo único que nosotros tenemos que avanzar es preguntar por los hermanos. Current va a ser igual a current.sibling para poder ir avanzando, ¿cierto?, en nuestras diferentes raíces. Finalmente, cuando termina el ciclo, nosotros ya tenemos nuestro mínimo y lo podemos retornar, ¿no?